Dominio y rango de una función. Es lo que vamos a tratar de entender hoy. ¿Qué es el dominio y el rango en un dibujo? Ahorita no nos vamos a meter en la forma analítica. La forma analítica la vamos a trabajar el lunes. Pero ahorita lo que me interesa es que en un dibujo, en una gráfica o en parejas ordenadas, ustedes sepan o puedan determinar cuál es el dominio y el rango de una función. ¿Okay? El dominio y el rango precisamente entran entre las características de una función, así como también su simetría con alguno de los ejes, si es par, impar o ninguna de las dos, o si es 1 a 1 o biunívoca. Esas son, vuelvo a repetir, otras características de la función que cuando estamos buscando cómo se representa gráficamente una función son importantes de conocer, pero por el momento nos vamos a centrar únicamente en el dominio y el rango. ¿Qué son el dominio y el rango? Fíjense. Vamos a pensar que por ahí hay una maquinita. ¿Vale? Esta es la maquinita que estoy considerando. Y a esta yo le voy a empezar a meter datos. Meto un dato y al meterlo en esta maquinita me lo transforma y me da otro dato. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a pensar en mi conjunto del que voy a empezar a tomar son frutas. Pues aquí meto una naranja, paso por la maquinita y obtengo jugo de naranja. Meto manzana, lo paso por la maquinita y obtengo jugo de manzana. Esa forma en la que podemos considerar la entrada y la salida. La función es lo que hace que cambie, ¿sale? Y esto es lo que nosotros manejamos o hemos estado manejando como regla de correspondencia. Pues fíjense. ¿Qué va a ser precisamente el dominio? El dominio van a ser precisamente de donde yo puedo agarrar los valores. Los transformo bajo la función, cada uno de esos. Y lo que yo pueda obtener va a ser el rango. Ok. Esa es una forma intuitiva. ¿Cuál es la definición formal? Pues la definición formal de dominio y rango es la siguiente. Dominio de una función. Son todos los posibles valores que se le pueden asignar a la variable independiente. ¿Ok? Es de dónde puedo agarrar los valores a los que les voy a aplicar la función. Ese rato hablé de frutas y las transformaba, los metí en una maquinita para hacer jugo. Entonces mi dominio eran las frutas. Y el rango de una función son todos los posibles valores que puede tomar la función conforme la variable independiente toma valores en todo su dominio. Se le conoce como imagen de la función. ¿Ok? Entonces yo tenía las frutas y cada una de las frutas las metía al jugo. ¿Y qué era lo que obtenía? Pues era jugo precisamente de las frutas. Entonces aquí mi rango son las frutas, que dependen de lo que yo tenga. Si yo quiero jugo de manzana, ¿qué voy a tener que meter en la función? Pues tengo que meter manzanas. Si yo quiero jugo, pues ¿qué tengo que meter en la función? Pues tengo que meter jugo de... Si quiero jugo de naranja, tengo que meter naranja, ¿sale? Entonces están básicamente relacionadas una de la otra. ¿Cómo determino el dominio y el rango de una función cuando me lo dan por tablas? ¿Qué significa esto? En la tabla, como lo habíamos visto anteriormente, que el -3 la función me lo manda al 0, que el -2 la función me lo manda al 1, que el -1 la función me lo manda al 2, que la función el 0 me lo manda al 3, que la función el 1 me lo manda al 4 y que la función el 2 me lo manda al 5 y que la función el 3 me lo manda al 6. Ok. ¿Qué dijimos que era el dominio?
El dominio son los posibles valores que puede tomar mi variable independiente. Entonces el dominio está relacionado con estos de acá. El rango que dijimos que era es a donde va a ir todos los posibles valores de mi variable independiente. En este caso van a ser los del lado derecho. Y entonces está muy sencillo porque el dominio es el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y el rango va a ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esto está bien sencillo, porque cuando me lo den así por tablas, los posibles valores que pueda tomar X van a ser esos de aquí, y los a donde van son estos de acá. Pues en este nuevo ejemplo, el dominio sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y el rango de la función sería -3, -2, -1, 0. El -1 ya lo repetí, entonces ya no es necesario que lo vuelva a escribir. El -2 ya lo escribí, ya estaba aquí, ya no es necesario que lo vuelva a escribir. Y el -3 ya lo escribí, ya no es necesario que lo vuelva a escribir. ¿Ok? Entonces ese sería el dominio y el rango de estos números de la tabla. Otro ejemplo. Vamos a pensar que lo tengo aquí. Que el -3, el -2, perdón, me lo manda el 1, el -1 me lo manda el 2, el 0 me lo manda el 3, el 1 me lo manda el 4, el 2 me lo manda el 5. Estos puntos suspensivos me dan una idea de cómo está formada la función y entonces a dónde tendría que ir. Por ejemplo, el 3 me lo mandaría el 6, el -1 me lo mandaría el 0, el -3 me lo mandaría el 0, el -4 me lo mandaría al -1 y así sucesivamente. Esto es decir que se puede continuar la forma de la función. Y entonces nos percatamos que el dominio, otra vez, son puntos suspensivos, el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2, y más sus puntos suspensivos. ¿Quiénes son estos numeritos? Pues precisamente son los números enteros. El rango de la función, sigo con mi imagen, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hubo puntos suspensivos. Pues, ¿quiénes son esos números? Son precisamente los enteros. Entonces, ese es el dominio. Ese es el dominio y el rango de una función si la función me la están poniendo así como en tablas. Ajá. O podría ser que me la estén dando en parejas ordenadas. ¿Cuáles serían las parejas ordenadas? -2,1, -1,2, 0,3, 1,4, el 2,5, el 3,6 y así sucesivamente. Y entonces el dominio son los de la primera coordenada y los del rango son los de la segunda coordenada. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Supongo que no. Si alguien tiene alguna duda y quiere activar su micrófono, es momento de que me lo comente. Bien, si no hay dudas, ¿de qué otra forma puedo saber el dominio y el rango de una función? Gráficamente. Entonces, fíjense, en la gráfica está bien interesante. Si no hay ocasiones en las que me ponen restricción en la X y hay ocasiones en las que no. Ok. ¿Cómo voy a determinar el dominio y el rango de una función usando gráficas? Fíjense. Aquí tengo la gráfica. Esta es una recta. El dominio va a estar ligado con el eje X y el rango va a estar ligado con el eje Y. Ajá. ¿Qué significa o cómo lo voy a determinar? ¿Qué va a pasar?
Bueno, un número del eje X va a ser parte del dominio de la función si yo, al trazar una línea vertical, intersecta a mi gráfica. Es decir, si yo trazo una línea vertical aquí, va a intersectar a mi gráfica así. Entonces este puntito es parte del dominio. Si yo trazo una línea vertical aquí, si intersecta mi gráfica, entonces es parte del dominio. Entonces el -4 pertenece al dominio. Pero ojo, aquí me están diciendo nada más que la X puede ir del -5 al 5. No puede tener más valores. Vamos a suponer que aquí tengo el 6. Bueno, el 6 va a intersectar a mi gráfica. No la va a intersectar. Porque los posibles valores que puede agarrar la X solo va desde -5 hasta 5. Eso para determinar el dominio. Entonces ya puedo saber el dominio. Sí. El dominio va a ser precisamente estos valores de aquí. Los valores, vuelvo a repetir, donde si trazo una recta vertical, intersecto a la curva o a la gráfica. ¿Ok? ¿Quién va a ser el rango? Estas rectas las hice de manera vertical. Para determinar el rango, voy a trazar rectas de forma horizontal. Si intersectan a mi gráfica, ese punto estará dentro del rango. Por ejemplo, voy a trazar una recta horizontal en el 5. La trazo. Intersecta a mi gráfica. Entonces el 5 pertenece al rango. Y así desde el -4 hasta el -6 nos podemos dar cuenta que si yo trazo una recta, voy a intersectar a la gráfica. Entonces, toda esta, desde el -4 hasta el 6, son parte del rango. Eso en un dibujo. ¿Cómo lo puedo representar en forma de conjuntos? Pues bien fácil. La X va desde el -5 al 5. Entonces son todas las X en los reales, de tal manera que X es mayor o igual que -5 y X es menor o igual que 5. Esa es una forma de representar este pedacito de aquí o esta de acá. De las dos formas es válida. Rango, desde -4 hasta 6. Es lo mismo decir que son las Y que están en los reales que van desde -4 hasta 6. Es decir, que son mayores o iguales que 4 y menores o iguales que 6. Otro ejemplo, de manera gráfica, la raíz de X. Aquí, ¿qué puedo rescatar de la función raíz de X? Fíjense, tengo la función, de aquí parte del 0, no se ve, pero debería partir del 0, ¿vale? Parte del 0 y precisamente hace esta curva. Bien. ¿Qué puedo garantizar de la X? Que no va a haber raíces para números negativos. ¿Ok? Y que la función, fíjense, en el dominio, si yo empiezo a hacer rectas verticales, todas las que están del lado positivo del eje X, es decir, si la X vale 0, si la X vale 0.5, si la X vale 1, si la X vale 2, si trazo una línea vertical, si la X vale 3, todas intersectan a mi gráfica. Pero si yo trazo líneas verticales antes del 0, ya no intersectan a mi gráfica. Entonces, esas no van a ser parte del dominio. Pues el dominio es esta parte de aquí. En el rango, lo mismo. Tengo que trazar rectas horizontales que intersecten a mi gráfica. Vemos que si la Y es positiva, sí va a intersectar a mi gráfica. Aquí no se ve, pero aquí sí continúa creciendo la gráfica de la función raíz. Pero si yo las trazo aquí, no intersecta la gráfica. Entonces los negativos no van a ser parte del rango. Y entonces el rango va desde 0 hasta infinito y el dominio también va desde 0 hasta infinito. Y entonces, ¿cómo lo represento en forma de conjuntos? Desde 0 hasta infinito, o
las x que son mayores o iguales que 0 y menores que infinito, y el rango son las x que van desde el 0 hasta infinito, o bien las puedo representar como las x mayores o iguales que 0 y menores que infinito. ¿Sale? De las dos formas las puedo representar, de esta o de esta, de esta o de esta. Bien. Otro ejemplo. El dominio de esta función, volvemos a repetir, son todas las líneas. Va a pertenecer al dominio si yo trazo una línea vertical y va a intersectar a mi gráfica. Aquí se ve claramente que si yo trazo una recta vertical en todos los puntos desde el -2 al 2, van a intersectar a esta semicircunferencia. Si yo los trazo antes, si yo trazo líneas verticales antes del -2, no va a intersectar a la semicircunferencia. Si yo trazo líneas verticales después del 2, no va a intersectar a la circunferencia. Entonces, el dominio nada más va desde el -2 al 2. Y el rango, bueno, si yo trazo líneas horizontales, solamente van a intersectar a mi gráfica si van desde el 0 hasta el 2, después ya no va a intersectar a mi gráfica. Entonces esos ya no están dentro del rango. Y estos de acá abajo también no están dentro del rango, porque si yo trazo líneas horizontales, no intersectan a mi gráfica. Entonces, de forma de conjuntos, el dominio lo puedo representar como las t's que van desde -2 a 2, en forma de corchetes, o de esta forma, las t's que van desde -2 a 2, y la z son las que van desde 0 hasta 2. Ojo, va a haber ocasiones en las que dependerá si son x o y, o los valores de mis ejes. Aquí, ¿cómo voy a determinar si este es mi eje t y este es mi eje z? Pues en la parte horizontal voy a poner la variable independiente, y en la parte vertical voy a poner la variable dependiente. En este caso, la z depende de la t, entonces la t es la independiente y la z es la dependiente. ¿Ok? Otro ejemplo. Y este me sirve mucho para ilustrar y que les quede claro. La gráfica de la función, ¿quiénes son? Son estos puntitos azules que ustedes ven. ¿Ok? ¿Cómo voy a determinar el dominio? Fíjense. Trazo una recta vertical aquí, no intersectan. ¿Dónde sí intersecta? Si la trazo en -7. Si sigo trazando rectas verticales aquí, no van a intersectar, ninguna intersecta mis puntos. Ok, sí, solamente si llego hasta el -3. Después del -3 sigo trazando y tampoco intersecta, hasta llegar al -1. Sigo trazando rectas verticales, no intersecta, solo hasta este de aquí, que es el 1, y así de la misma forma solo hasta el 4. Y entonces el dominio, ¿quién va a ser? Pues va a ser precisamente el -7, el -3, el -1, el 1 y el 4. ¿Ok? ¿Cómo voy a determinar el rango? Pues el rango va a ser líneas horizontales donde intersecten a mi eje Y. En este caso, el -2 va a estar en el dominio. Estos no, este sí, todos los de aquí no, aquí sí, todos los que están entre el 6 y el 7 no, aquí sí, y todos los que están después del 7 no van a estar. Entonces, así es como vamos a ir sacando el rango. En el -2, si trazo una recta horizontal, ¿intersecta algún punto de mi gráfica? Sí. En el 3 también, en el 6 también, y en el 7 también. Y entonces, ¿cómo voy a representar
mi dominio y mi rango en forma de conjuntos de esta forma. Dominio de H. Menos 7 son estos, menos 3, menos 1, 1 y 4. Y el rango nada más son el menos 2, el 3, el 6 y el 7. ¿Ok? Y esos serían todos los ejemplos que les quería yo mostrar para que ustedes supieran determinar en base a una gráfica cuál es el dominio y el rango de una función.